La verdad, este hombre, yo lo veía, yo decía, y él decía, estas metas no son alcanzables. Que lo que más necesitamos como cristianos y como iglesia son prioridades y hábitos. Eso es lo que necesitamos nosotros como cristianos. Necesitamos aprender a tener prioridades en nuestra vida. Necesitamos aprender a tener hábitos en nuestra vida. Porque cuando tenemos metas de que este año sí, y le prometemos a todo el mundo, papá, mamá, es que yo sí, esta vez sí yo quiero ser un buen hijo. ¿Qué es ser un buen hijo para ti? Es que yo sí quiero ser un buen esposo. ¿Qué es ser un buen esposo? Pero cuando tú lo dices y sabes que en medio de ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, significa que tengas prioridades y hábitos que sí te van a llevar a cumplir lo que tú quieres. Por ejemplo, tú no puedes decir, es que quiero ser más feliz. No puedes decir eso. Pero sí puedes levantarte más temprano, tomar unos minutos de agradecimiento, de adoración, de buscar a Dios. Y en medio de eso, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, te va a hacer sentir gozo, paz, alegría, agradecimiento. Y ese momento lo vas a vivir de tal forma que lo vas a recordar toda tu vida. Eso sí es ser feliz. Y este señor dice que está comprobado que como no cumplimos los sueños, las metas, los propósitos, eso sí nos afecta nuestro estado de ánimo. Eso nos afecta nuestra alegría emocional. Entonces, en vez de decir, quiero ser feliz, debemos aprender a decir, Señor, enséñame en mi vida a tener prioridades. Enséñame en mi vida a tener buenos hábitos. Prioridades y hábitos que me den a mí, ¿qué? El gozo, que me den aquí el sentir de saber que tengo una vida y un propósito para darle la gloria a Dios, pero sobre todo para hacer testimonio en casa, fuera de casa y a donde Dios me permita llegar. Es ahí. Ahora, tenemos un montón de metas, sí es cierto, un montón de metas. Padre, es que una de las metas es que este año yo quiero dejar de preocuparme menos. Dígame, ¿quién se deja de preocupar menos? ¿Usted se acuerda o no? Todos nos preocupamos. Es más, en un día, a veces en un día podemos preocuparnos más en un día que lo que usted puede preocuparse en un mes. Entonces uno decir, es que yo este año sí quiero dejar de preocuparme menos. No. Este año yo quiero ser mejor cristiano. Tampoco. Este año yo quiero tener éxito. No. El éxito, el ser mejor cristiano, el dejar de preocuparte significa, repito, tener prioridades y tener hábitos. Y una prioridad y un verdadero hábito, ¿sabes cuál es? Poner a Dios primero en tu vida. Ese es el principal hábito, esa es la principal prioridad que nosotros como hijos de Dios, como cristianos debemos aprender a vivir, porque cuando tú sabes que colocas a Dios primero, como primer hábito, como prioridad en tu vida, toda tu vida va a cambiar. Y no solamente tú, todas las personas que están alrededor. Y lo verás porque Dios es transformador de vida. Ese es el Señor que tenemos. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Rey de Reyes? Sí. ¿Has escuchado ese dicho que dice, Cali es Cali y lo demás es qué? Se lo saben. Pastor, mándelos para encuentro, pastor. ¿Sí o no? Pero aquí podemos decir es, primero Dios y lo demás, ya usted lo completará. Entonces, así se llama esta palabra, primero Dios, lo demás, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, necesitamos prioridades y hábitos que verdaderamente nos den ese resultado que estamos esperando. ¿Por qué? Porque, mire, yo creo que para nosotros como cristianos debe ser una tragedia el llamarnos cristianos y no tener hábitos cristianos. Eso sí es una tragedia. ¿Le ha pasado que ha estado peleando con alguien en su oficina, en su casa, sobre todo con su familia? Cuando usted sale de pelear con su familia, con alguien y de pronto, ve, aleluya, aleluya, ve, ¿y este que no es cristiano? ¿Te lo han dicho o no? De pronto, entonces es una tragedia esto. Yo puedo decir que soy cristiano, pero no tengo los hábitos cristianos. ¿Qué pasa? Esto me lleva a mí a no cumplir ese verdadero potencial que Dios quiere para tu vida.
Porque podemos decirnos cristianos, pero cuando no tenemos esas prioridades, cuando no tenemos esos verdaderos hábitos, entonces no podemos, tenemos que pensar y meditar en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que creemos. Y yo esta noche quiero hablarles, quiero contarles una historia de alguien que se llamaba cristiano, pero no tenía hábitos cristianos. Y yo quiero que veamos los resultados en la vida de este hombre, según la palabra. Y está en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Primer libro de Reyes 16, 29 al 34. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. Dice: Acab, hijo de Onri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor, pero peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Versículo 34. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abirán. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Es muy interesante este pasaje. Sucede en la época de Acab, sucede en la época de Jezabel. ¿Sabes quiénes eran ellos? Los peores reyes de Israel. Los peores reyes. Y lo coloco rápidamente en contexto. En este momento Israel está dividida en dos: en el reino del norte y en el reino del sur. Al norte la capital es Samaria, y Samaria es el lugar de adoración en Israel. Y ellos se han apartado de Dios en el norte, se apartaron de Dios. Pero al sur queda Judá. Y en Judá están los descendientes de David y la tribu de Benjamín. Entonces esta tribu está tratando de ser más fiel, buscando más y más la presencia de Dios. ¿Qué pasa al norte? Al norte pasa que Acab y Jezabel se hicieron paganos. Cuando dice Dios, ellos dicen: no, es que Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Sí, se llaman Israel como pueblo de Dios. Ellos sí, así se hacen llamar. Pero este pueblo, aunque se llama Israel, no está adorando a Dios, está adorando ídolos. Fue en esa época, cuando al final estamos leyendo este versículo, fue en esa época este hombre llamado Hiel, un hombre de Betel. ¿Sabe qué hizo este hombre? Reconstruyó Jericó. Y cuando reconstruyó Jericó, sus dos hijos se mueren. Uno cuando colocó los cimientos y otro cuando colocó las puertas. ¿Le suena lo que acabamos de leer? ¿Le suena? Usted me dirá, pregúnteme, ¿y eso por qué? Pregúnteme. Oh, muy bien, muy bien. Porque 530 años atrás, escúchame bien, para que no se me pierda la historia, 530 años atrás, Josué y el pueblo de Israel entran a conquistar la tierra prometida, o sea, la primera ciudad de la tierra prometida, entran a conquistar. Y se llama ¿cómo? Jericó, se llama Jericó. Y si tú lees Josué capítulo 6, versículo 19, miren lo que dice Josué 6, 19. ¿Lo tienen? Sí. Dice: todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, ¿pertenece a quién? Y por eso es sagrado, Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué Dios dijo: todo lo que esté en la ciudad, todo lo que esté aquí, todo es mío? Ustedes van a entrar a la tierra prometida, esa ciudad va a caer a sus manos, te la voy a colocar en tu mano, pero nada de lo que está ahí te pertenece a ti. Dice: todo lo que está ahí es mío.
¿Por qué Dios dijo eso? Porque fue la primicia de Dios. Fue la primera ciudad. Todo lo que hay aquí es mío. Mejor dicho, yo les digo, yo les estoy dando esta tierra. Toda esta tierra es suya. Pero lo primero que ustedes van a conquistar me pertenece a mí. Me pertenece a mí. Y es aquí cuando Dios ya le está enseñando al pueblo que cuando Él da la bendición, cuando Él da las promesas, cuando Él dice todo lo que yo te daré, tómalo, sí, pero esto es mío. Le está diciendo a Josué, le está diciendo al pueblo, le está diciendo a la iglesia: primero yo, te dice el Señor. Primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primero Dios. Entonces, luego dice, bueno, en Josué 6:26. Josué capítulo 6, versículo 26. Dice, en esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Escuchen esta maldición y escúchenlo, y acuérdense de lo que les dije ahorita de los hijos de Hiel. Dice, que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. 530 años antes, Josué dijo: no tomen nada de lo que le pertenece a Dios. Quien se atreva a reconstruir esta ciudad va a perder a sus dos hijos. Y este hombre no escuchó la palabra, no escuchó la maldición, no escuchó lo que Dios le estaba diciendo: de esta ciudad usted no puede hacer nada, de esta ciudad es mía, no la toque, porque si no va a perder su futuro. Y su futuro eran sus hijos. Su futuro eran sus hijos. Están viviendo en Samaria y Betel, donde se dicen ser cristianos, pero ya no adoran a Dios. Ya no adoran a Dios. Porque la prioridad en ese momento, en el norte, la prioridad era la diosa Acera. ¿Y sabe cuál es la diosa Acera? Era la diosa de la fertilidad. Y además adoraban a Baal. ¿Y sabe quién era Baal? Baal era el dios de las cosechas. Mejor dicho, están poniendo primero la fertilidad, están poniendo primero las cosechas, están colocando primero el éxito, no a Dios. ¿Aló? Primero el éxito, primero el trabajo, primero mi empresa, primero lo que tenga que hacer, después Dios. Luego él dice: yo voy a construir esa ciudad, cuésteme lo que me cueste. Y él prefiere perder a sus dos hijos por tener éxito. Y sabe que esta historia nos enseña un principio muy sencillo, muy sencillo. Dar el primer lugar a Dios construye tu futuro. Negar a Dios el primer lugar destruye tu futuro. Mire, si usted lee la palabra bien, durante 530 años el pueblo de Dios conquistó, creció, avanzó, hizo tantos logros. Ese pueblo fue tan próspero, tan bendecido, que se les olvidó quién lo prosperó, que se les olvidó quién lo bendijo, que se les olvidó quién le prometió tantas riquezas y tantas promesas verdaderas. Esto me hace acordar cuando los miércoles, antes que hacíamos esos ayunos en Paso Ancho, eran unos ayunos maravillosos. Habían dos ayunos de 6 de la mañana, era de 6 a 9 y de 9 a 12. Eran inmensos. Eso se llenaba esos miércoles, la verdad, antes de la pandemia y todas esas cosas. Y los pastores decían a veces: bueno, este miércoles vamos a hacer un ayuno y oración para que todo el mundo traiga su hoja de vida. Todo el mundo traiga su hoja de vida. Vamos a orar, vamos a ungir, vamos a bendecir, vamos a pedirle a Dios que le dé trabajo a aquellos que necesitan trabajo. Y bueno, y así hacían. Y no era un miércoles, ayer, a veces hasta un mes completo, y todo el mundo traía, eran más de 500 hojas de vida, y venían e iban, ahí todo el mundo fiel y fiel y fiel.
Y empezaba Dios a responder cada oración. Y un trabajo por aquí, y el testimonio por acá, y el testimonio por allá, y tal cosa, y tal cosa. Y era uno, dos, y eran hasta 200, 300 testimonios de trabajo. Y de pronto el ayuno empezó a mermar, ¿Ve qué pasó? Todos consiguieron trabajo y no volvieron. Usted no sabe ni qué es peor. Si orar porque tengan trabajo o no lo tengan y que vengan. No, mentira, uno no es egoísta. Uno sabe que Dios actúa en amor y en misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué les hablo de el hecho de dar primer lugar a Dios construye nuestro futuro? Y si lo niego, destruye mi futuro. ¿Cuántos vieron el funeral del presidente Jimmy Carter? Ese fue en el año 2024, si no estoy mal. Bueno, no sé si se acuerden. Del presidente Jimmy Carter. No solamente fue un presidente por 4 años. Él solamente estuvo 4 años de presidencia. Y Jimmy Carter fue antes de Ronald Reagan, me acuerdo, sí. Y después de ser presidente, él le expresa unas palabras, escuche. Él dice, yo quiero seguir haciendo el bien. Yo quiero seguir trabajando para Dios. Yo quiero seguir haciendo cambios a donde Dios me lleve. Y el presidente Carter, después de ser presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo, este hombre, ¿qué hizo? Se dedicó a ser parte de su iglesia local. Y cada domingo el presidente Carter tenía un grupo pequeño de hombres. Cada domingo tenía su grupo de hombres. Y además de eso se encargó de hacer la fundación Jimmy Carter. ¿Sabes para qué? Para la democracia. Y en ese proceso empezó a ayudar a muchos países en el mundo. Fue en África, su fundación sirvió tanto para acabar con tanta enfermedad, con tantas infecciones, con muchas vacunas, que él y su esposa Rosalind ayudaron. Ellos crearon una fundación y además de eso construyeron cientos de casas, se llaman Habitat for Humanity, y fueron en diferentes países. Durante tantos años estos dos, hombre y mujer, esposos, Carter y Rosalind, Jimmy Carter, sirvieron a Dios. Y dicen que el Jimmy Carter es el presidente con más legado de los últimos 100 años en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué? Es que yo creo que usted nunca se imaginaría este cuadro. En el funeral de Jimmy Carter estaban Obama, Trump, George W. Bush, estaba Biden, ¿quién es el otro que estaba? No me acuerdo el otro, Bill Clinton, creo que estaba. Estaban todos los presidentes ahí reunidos y todos en silencio veían. Y uno de los reporteros que estaban pasando en vivo ha dicho estas palabras: ¿qué estarán pensando estos presidentes? ¿Cuál será su legado? Y en ese momento, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede en ese momento? Se levanta su nieto. Su nieto, el más pequeño, se levanta y empieza a hablar de su abuelo. Y dice: mi abuelo fue presidente de la nación más poderosa del mundo, pero yo tengo un abuelo que aunque fue presidente, fue papá, fue esposo, pero sobre todo fue mi abuelo. Y aunque estén aquí mis otros hermanos, sé que fue mi nieto preferido. Y aunque fue presidente, nunca dejé de ser mi abuelo. Y lo vi cada día orando, buscando a Dios, sembrando la palabra de Dios. Y todavía, así le digo a todo el mundo, y todavía le sirve a Dios. Todavía es maestro de escuela dominical en una iglesia en Atlanta, Georgia. Todavía le sirve a Dios, porque aunque él le sirvió a Dios, para él fue más importante servirle a Dios que la misma presidencia de los Estados Unidos. Entonces Jimmy Carter sabía que el mejor legado que él podía dejar era con sus hijos, sus nietos y todas sus generaciones. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú estudies si quieres, haz lo que quieras, donde Dios te coloque, pero siempre piensa que el mejor legado que tú puedes dar es a tu familia, y que tu familia se extienda en los caminos de Dios para ser instrumento de Él y que ganen toda una generación.
podrás lograr muchas cosas, muchas, hasta ser presidente de tu nación. Pero quiero decirte, iglesia, si Dios no está en primer lugar en tu vida, no tendrás un buen futuro. No tendrás un buen futuro. Pero si lo colocas en primer lugar, Él sí te dará un gran futuro. ¿Cuántos lo creen? Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no lo obedece, ¿es qué? Es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo, dice la palabra de Dios. Escucha algo. Poner primero a Dios, iglesia, construye tu futuro. ¿Y sabe cómo construyes tu futuro? Cuando entiendes, iglesia, que Jesús es el único fundamento seguro. Y cuando Él es primero en tu vida, tú podrás construir el mejor futuro de tu vida. Ahorita que veníamos de una funeraria. Y hablaban ahorita porque se había muerto una anciana. Ya, ¿cuántos años tenía? Bueno, no sé, como 90 y pico de años. Y ahorita hablaba, entonces una de ellas habló, ay, y ya tenían todos los seguros para el cajón, el ataúd, los servicios. Entonces la nieta decía, sí, yo tengo eso de hace rato, tengo un seguro. Y una de ellas decía, ay, yo no tengo nada para mi mamá, yo no tengo nada para mi familia, yo no he pensado en nada de eso. Y a veces uno no piensa en nada de eso. Pero eso viene. Eso viene. La muerte vendrá, sí o sí. Y qué bueno cuando pensamos en el futuro nuestro y en el futuro de nuestra familia. Pero sobre todo cuando pienso que Jesús, que es mi único fundamento seguro, yo puedo construir un gran futuro. En estos días hablaba con alguien, una persona que para todo es el diablo. El diablo para esto, el diablo para tal cosa, el diablo, pastor es el diablo, pastor es el diablo. Bueno, el diablo es una realidad, el diablo existe, es cierto. Pero como digo, el diablo dirá, ¿yo qué culpa tengo? Ahora me echa las culpas a mí de todo, pues. Yo te digo algo, mi iglesia, mira. El diablo no necesita destruirte. El diablo no tiene que destruirte. El diablo lo que tiene que hacer es convencerte de construir tu vida sin Dios. Es lo que va a hacer, ¿sí? Es más, no puedo hacer nada ni siquiera. Tú sigues de cristiano como si nada, no va a pasar nada. Mientras tu iglesia no desarrolles hábitos y prioridades correctas, dale, tú puedes ser cristiano. Todo lo que tú quieras, todo lo que quieras. El diablo solamente se va a encargar de que tú pienses que eres un buen cristiano sin los hábitos cristianos, sin orar, sin leer la palabra, sin buscar la presencia de Dios, sin venir a la iglesia cada sábado por la noche, sin ir a un punto de célula, un punto de conexión, sin buscar y compartir la palabra de Dios, sin tener la intimidad con Dios. No, es que yo ¿cómo es que decimos a veces? No, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera, ¿sí? No, es que a veces hasta lo respetamos. No, es que el que está arriba sabe cómo es. El que está abajo también lo sabe. Entonces, el diablo no te tiene que convencer de no ser cristiano, solo de no actuar como cristiano. Es más, lo digo así: el diablo nos convence de ser cristianos solo de nombre, mas no de prácticas. Aló. Solo de nombre. Y te digo algo que quiero regresar a la palabra inicial. Regresando a este nombre, Hiel. ¿Se acuerdan que ahorita lo pronunciamos? Por si acaso, si alguna cosa, si van a bautizar a alguien, algún nieto, alguna cosa, ahí hay un nombre, Hiel, ¿sí? El hombre de Betel. ¿Sabe que el nombre de Hiel en hebreo es
Dios vive. Este hombre es cristiano. Su nombre significa Dios vive. Dios vive. En otras versiones yo veía Dios vive. En otras versiones decía la vida de Dios. Mejor dicho, este hombre buen cristiano que sí era, porque con ese nombre sí era buen cristiano. Este hombre podía aparentar una cristiandad, pero Dios no estaba en el primer lugar de este hombre. No estaba en el primer lugar. Por eso, este hombre que dice, yo voy a construir algo y voy a construir esta ciudad, no importa lo que Dios haya dicho. Y cuando tú haces algo en contra de lo que Dios ya te ha dicho, 1, 2, 3 y 4, ahí no está Dios. Ahí sencillamente el diablo te está haciendo convencer de que no, tú sigue así, estás bien, estás bien. Puedes decirte así, pero sencillamente cuando tú haces las cosas contrarias a lo que Dios, ahí no está Dios. Es cuando Dios dice, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí? Por eso este hombre construye algo, destruye a su familia, porque Dios no estaba en primer lugar. Este hombre por éxito, ¿qué construyó? Una ciudad como Jericó. Pero este hombre no construyó una gran vida. No construyó una gran vida. Este hombre construyó una gran ciudad, pero no hizo un gran legado. Este hombre, el hecho de poner en primer lugar a Dios, sin tanto alboroto, sin tanto pedir promesas, sin tanto exigir, cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios se encarga de darte el mejor legado de tu vida, porque sabes que le temes a Dios y va a ser siempre el centro de tu casa y de toda tu familia. Muchos cristianos, la verdad, tenemos una buena intención cristiana. Es más, muchos nos llamamos Él. Muchos nos llamamos Dios vive. Y decimos, este año, sí, este año Dios va a ser primero. Este año yo voy a amar más a Dios. Este año yo voy a seguir más a iglesia. Este año yo voy a leer más la palabra. Este año yo voy a orar más. Vamos a 20 de febrero. ¿Ha pasado todo eso? No me contesten, eso es entre usted y Dios, ¿sí? ¿Y sabe por qué esto no va a suceder? ¿Sabe por qué esto no va a pasar? ¿Sabe por qué esto no va a pasar, no está pasando actualmente en su vida? Porque solamente son intenciones cristianas. Son intenciones cristianas. Me hago llamar cristiano, pero no tengo hábitos ni prioridades cristianas. Entonces, necesitas, iglesia, hábitos cristianos. Él tenía el nombre cristiano, mas no su hábito. Tú necesitas hábitos que te ayuden a poner en práctica el hecho de poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo, pastor? Ya te voy a decir cómo. Primero, poner a Dios en primer lugar es un asunto de hábitos. Es un asunto de hábitos, ¿sí? Para colocarlo en primer lugar. Recuerda, no es de intenciones. Soy reiterativo en esta palabra para que se les quede aquí, No es de intenciones, es asunto de hábitos, iglesia. Inició este año, 20 de febrero. ¿Dónde están los gimnasios? ¿Dónde están los que van al gimnasio? ¿Dónde están los que las dietas para adelgazar? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuántos kilos llevan perdidos? Se ríen. Uy, más de una risa, pastor, aquí. Más de una risa. ¿Por qué? Porque nos quedamos en intenciones. Este año sí voy a adelgazar. Este año sí. La primera semana de enero. No, deja de comer porque en diciembre comiste tanto que no quieres saber la primera semana de enero de comida. Pero ya llega la segunda semana de enero. Uy, esos buñuelitos de diciembre que más buenos. ¿Sí o no? Uy, esa natilla. Ya otra vez ya quieres que llegue otra vez diciembre. Pero hablando de nuestros fines cristianos, no podemos decir, Dios vive. Pero si yo pongo primero, escúchame bien, las cosechas, si pongo primero la fertilidad, no sé si me hago entender. 3 hábitos que a mí me han ayudado a vivir en el fundamento que es Cristo. Para no colocar primero el éxito, el trabajo, las cosechas, esas cosas. Yo personalmente les digo, mi esposa es testigo, no me deja mentir. Yo puedo estar a las 7 de la mañana en la primera obra
Hace poco ya entregué esa obra, gracias a Dios, una obra por allá por el aeropuerto. Y nosotros vivimos por Alfaguara, por allá por Jamundía. Y yo tenía que estar a las 7 de la mañana, por allá por el aeropuerto de Cali. Y me tocaba madrugar allá. A las 7 de la mañana yo ya estaba organizando mis trabajadores, reuniéndome con ingenieros, con todo, organizando todo para la actividad de ese día. ¿Sí? Pero aunque yo ya fuera a las 7 de la mañana, estuviera ahí, mi hábito, mi prioridad es buscar la presencia de Dios. Lo que pasa es que usted es pastor. No, porque lo que soy ahora es porque Dios, muchos años, más de 30 años atrás, me enseñó que buscando su presencia, Él me llevará a donde yo ni siquiera he imaginado estar. Y eso hará contigo. Pero si tu primer hábito, tu primera prioridad es eso, lee la Biblia y ora. Lee la Biblia y ora. Es que me da un sueño, pastor, leer. Yo te animo, 10 minuticos, 10 minutos. Lee ese versículo. ¿Cómo es que ese versículo que es tan largo? Jesús lloró. Y tú, Jesús, te quedaste dormido. Ni siquiera alcanzaste a leer la segunda parte, lloró. Yo te animo que aparte 10, 15 minutos al día, preferible cuando comience el día, preferible busca a Dios, dale el primer tiempo de tu día a Dios. Antes de leer noticias, de escuchar noticias, yo le digo más o menos mi rutina. Yo me levanto por la mañana, no es la canción, no, ojo con eso, me levanto por la mañana, ¿sí? No, yo sí hago. Y bueno, salgo, bajo la escalera, ¿sí? Mi casa de 2 pisos, y detrás viene una perrita que tenemos nueva, se llama Manuela, pero bendito Dios, mejor dicho. No sé si alguien se llama aquí Manuela, qué pena, pero vamos a colocarle Yel. Mentira. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces voy, lo primero que hago es hacer el café. Yo lo primero que hago es eso, hacer el café, la verdad. Antes de sentarme en mi sala a leer la palabra, a orar, a estas cosas, lo primero que hago es eso, hacer el café. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí o no? Yo le puedo añadir esto: sin café es imposible agradar a Dios. Entonces básicamente es eso. Entonces yo empiezo mi día, y así empiezo realmente cada mañana para encomendar mi trabajo, mi vida, mi familia, ¿sí? Entonces, ¿y esto a qué me ayuda? El Espíritu Santo me ayuda a colocar como fundamento de mi vida su palabra, la presencia de Jesús. Pero volviendo a Hiel, Dios vive. Pregunto, ¿qué hacía Hiel en Betel? ¿Sabe de dónde era Hiel? De Betel. ¿Sabes qué pasaba en Betel? ¿Sabes dónde es Betel? ¿Sabe por qué se llama Betel? En Betel se encuentra Jacob con Dios. Y es cuando Jacob ve ángeles que suben y bajan. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído o no? Y dice: Dios, yo no me había dado cuenta. Y estoy aquí en la casa de Dios. Está en la casa de Dios, donde Israel tenía el arca de la presencia del pacto de Dios, antes de Salomón, antes del tabernáculo de David. Mejor dicho, este hombre era de Betel. Este hombre estaba en la casa de Dios. Este hombre vivía donde la presencia de Dios estaba. ¿Qué pasa cuando dejamos que otras cosas tomen el lugar de la oración? Cuando algo conquista tu Betel, ¿qué es aquello que está conquistando ese lugar de Dios en tu vida, tu Betel? ¿Sabes qué pasa con tu vida? Se empieza a autodestruir. Porque si hay algo, iglesia, que tú tienes que aprender, escúchame bien, aprender a cuidar, es tu Betel. Y tu Betel es tu lugar de encuentro con Dios. Cuida eso,
Cuídalo, porque cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú entras al lugar de Dios, de ahí sales diferente, fortalecido, esperanzado, reído, gozoso, pleno. Si tenías miedo, tendrás valor. Si tenías tristeza, tendrás alegría. Si tendrías desesperanza, tendrás esperanza. Pero de ahí saldrás siempre diferente, porque con Dios siempre las cosas son diferentes. Entonces, cuida tu Betel, primero Betel, sal de ahí y después de ahí sí, construye todo lo que quieras. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios te dice, ahora sí, hijo, hija, vamos, camina conmigo. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde te acompaño? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Vas a estudiar? Estaré contigo ahí. ¿Vas a trabajar? Estaré contigo ahí. Porque le diste el primer lugar a Dios, porque cuidaste esa intimidad con Dios. No le rindas tu Betel a otra cosa en tu vida. No tengo tiempo, pastor, tengo que estudiar primero. Estudia la palabra primero y verás cómo le va a ir a tu semestre en tu estudio. Estudia primero la palabra y verás cómo van a ser tus finanzas. No te lo digo yo, está en la palabra de Dios. Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, 3. Dice, vengan a mí con los ojos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Mire cómo empieza. Vengan a mí. ¿Con qué? Escuchen y encontrarán vida. Así comienza eso. Así comienza. Entonces, tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios, a aprender a escuchar. A aprender a escuchar. Entonces, lo primero era que leer la Biblia, orar. Lo segundo, sea parte de una familia de fe. ¿Sea parte de qué? Y él, volvemos a él. Además de ser de Betel, la influencia de él eran Acab y Jezabel. Recuerda que les dije que eran los peores reyes de Israel. La influencia de este hombre eran Acab y Jezabel. ¿Qué me dice esto? Tus influencias más cercanas moldean tu fe. La gente que tienes alrededor moldean tu fe. Es más, se han hecho unos estudios de por qué algunos cristianos, escúchame bien, algunos cristianos toman buenas decisiones y otras malas decisiones viniendo a la misma iglesia, viniendo al mismo tiempo, viniendo todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque algunos cristianos que no toman buenas decisiones, cuando salen de aquí, no le hacen caso a la palabra que se da en el altar a través de su pastor. A otros sí, porque otros sí le hacen caso a la palabra de Dios. Le hacemos caso más bien a qué? Al amigo que sale de aquí de pronto y se encuentra con el parche allá afuera. ¿De dónde viene? De la iglesia. ¿Y qué tal? No, bacano. La palabra, chévere. ¿De qué trató? No sé, pero bacana. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé, ya, estoy desparchado, listo, mi cuerpo lo sabe. ¿Ah? Y le escuchan los consejos. Como un día, escuchándole a alguien, pastor, mi esposa me engañó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer, mi hermano? No sé, pastor, pero un amigo me dijo que un clavo saca otro clavo. No, usted es cristiano, mi hermano. Entonces, por eso muchas veces pasan esto, porque algunos aquí que vienen el mismo día, a la misma hora, al mismo tiempo, escuchan la misma palabra, pero unos sí toman buenas decisiones y otras no, porque simplemente no le haces caso a la palabra de Dios. Tú puedes tener todo tipo de amigos. Sí, pastor, es que a mí nadie te va a prohibir tus amigos. Pero tus confidentes
tus íntimos, ojalá que sean gente que ame y tema a Dios. Ahí sí hace una diferencia bien grande, bien grande. Y sencillamente porque tu fe va a ser moldeada por tu confidente más cercano. ¿Y sabe qué es lo que más pesa? Pesa más la presencia de la gente cercana que tú tengas. Entonces tu confidente es aquel que sí te va a decir con justa razón esto y esto y esto y esto, y eso pesa. Y es cuando tú le vas a hacer caso a aquel o que ama a Dios o que definitivamente no le tiene temor al Señor. Primera de Corintios 15:33, ¿qué dice? No se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas. ¿Por qué? ¿Todos, iglesia? Las malas compañías corrompen el buen carácter. En otra versión es las buenas costumbres, ¿sí o no? Las buenas costumbres, los buenos hábitos. Y lo tercero, hablábamos de primero Dios, dar a Dios lo primero y lo mejor de todo lo que recibes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál fue la decisión de Hiel? ¿Cuál fue la decisión? La decisión de Hiel fue desafiar las primicias. Él desafió las primicias de Dios. Él se fue a construir primero, pero sin Dios. Sin Dios. Él se fue a construir primero sin darle a Dios lo primero. Él se fue a construir una gran ciudad sin pensar en que Dios le dijo: eso no lo toques. Si lo toques vas a perder tu futuro. Y él dijo: primero mi éxito, primero mis finanzas, primero mis estudios, primero el aquí, primero en la empresa, primero tal cosa. Y después Dios. A este hombre no le importó el hecho de perder sus hijos. Él desafió las primicias de Dios. Y cuando se conquistó Jericó, que algunos lo han leído, de pronto no lo pedí, no lo coloqué porque para no leerlo tan largo. En Josué 6, ¿se acuerdan del pecado de Acán? ¿Lo han leído o no? El pecado de Acán. Lo coloco más o menos, le parafraseo. Acán llega y ve en Jericó, ve y mira y dice: yo no creo que a Dios le importe si yo cojo un poquito de esto. Yo no creo que a Dios le importe. ¿Y para dónde se lo llevó? Para su casa. ¿Y qué pasó en su casa? Al final, Acán y toda su familia perecieron. Yo no creo que... Ay, Señor, que tengo aquí, este es mi diezmo, son 200,000 pesos. Señor, pero es que yo necesito esto. Yo no creo que a ti te importe si yo cojo 100. Pastor, pero es que eso es Antiguo Testamento. A Dios no le importa, a Dios sí le importa. Mateo capítulo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ¿qué? Allí también estará el deseo de tu corazón. Pregunto, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si no podemos darle a Dios lo mejor, lo que a Él le corresponde, si tú no puedes darle a Dios lo mejor, si tú no puedes darle a Dios lo que le corresponde, te quiero decir, iglesia, Dios no está en tu corazón. Porque nunca has pensado en Él. Una de las cosas con este pasaje es que lo que pasa es que Dios no quiere que yo no tenga nada. No, para nada, en absoluto. En absoluto. Lo que Dios siempre quiere es que no le des el lugar que Dios siempre merece. Y tus tesoros siempre sean para invertir
en lo eterno antes que en lo terrenal. Mire, la manera en la manera en almacenar tesoros en el cielo es darle a Dios lo primero y lo mejor. Esa es la forma de darle a Dios lo primero en el cielo. Darle a Él lo primero, darle a Él lo mejor. Es más, la Biblia me habla de diferentes tipos de primicia y primeros frutos. Proverbios 3, 9 al 10. ¿Qué dice? A la voz de tres, iglesia, 1, 2 y 3. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, 3 hábitos: lee la Biblia, ora, sé parte de una familia de fe y da a Dios tus diezmos, ofrendas y primicias. La verdad es que Dios me ha dado muchas cosas, y uno de estos hábitos es que Dios me ha enseñado siempre a darle lo primero, me ha enseñado siempre a darle lo mejor, siempre. Pero pastor, ¿cuál es la diferencia entonces entre el diezmo y la primicia y todo eso? Te voy a explicar rápidamente para qué. Diezmo es darle a Él lo primero de lo que ya tú recibiste. ¿Sí vamos a entender o no? ¿Aló? Diezmo es darle a Él lo primero de lo que ya tú recibiste. Si recibí 1,000 pesos, ¿cuánto debo darle a Dios? 100 pesos, ¿sí o no? Ok, eso es de lo que ya tú recibiste, tú le das a Dios. Es la primicia. Pero ¿qué es primicia? La primicia de los primeros frutos. Préstame atención, no se me pierda este pedacito. Es la primera parte, escúchame bien, es la primera parte de una cosecha que yo voy a recibir. ¿Aló? Es la primera parte de algo que yo voy a recibir. O sea, que cuando usted diezma, sí, ya Dios le dio, listo, ya Dios se lo dio. Pero cuando yo doy una primicia, Señor, yo no sé qué voy a recibir de aquí. Lo hago con fe. Señor, esta es mi primicia. Estás sembrando en esa cosecha abundante de lo que Dios tiene para ti. Si siembras aguacates, la primicia son los primeros aguacates, obviamente, que nace del fruto, ¿sabes? No sabes si saldrán 100 aguacates, no sabes. Pero lo primero que hacemos cuando damos las primicias se llama una ofrenda de fe de lo que va a venir. Mejor dicho, el diezmo es una primicia de lo que ya Dios me dio. Y la primicia en sí es una ofrenda en fe de lo que vendrá en tu futuro. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dile a tu vecino: Dios primero y lo demás es... está muy tímido, pastor. Está muy tímido. Dígale a su vecino: Dios primero y lo demás es... Así que, pon primero a Dios. Ponlo primero a Él. Si tú colocas a Dios en este año 2026, que yo creo que sí lo has colocado, iglesia, Él tiene grandes cosas. Y esas grandes cosas son un Dios que no miente, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primero Dios, iglesia. Nosotros hemos pasado, como decía el pastor ahorita, hemos pasado con mucha gente. Mire, mucha gente ha pasado por nuestros discipulados. Hemos sido líderes, somos pastores ahora, hemos sido líderes de mucha gente, la verdad. Le damos gracias a Dios, no vamos a ser tampoco desagradecidos. Mi primer discípulo, se los digo, me acuerdo cuando el pastor me dijo que quería que fuera sus 12, hace muchos años, y yo me acuerdo que ese primer discípulo, alma, vida y sombrero, literal. Todos los días con él, ahí todas las tardes nos reuníamos en la iglesia de 4 a 6, la palabra, consejería, y era todos los días, y eso era, mejor dicho, y era, yo decía, no, definitivamente con este man tengo la iglesia del millón de... Un día me llamó, iba para un año con él, me llamó un día,
Roberto, quiero hablar contigo. ¿Y eso qué te pasó? No, no, nada. Ah, bueno, listo. Llegué, me acuerdo ese día, 4 de la tarde, nos reunimos como a las 5, empezamos a hablar. Y de pronto me dice, Roberto, es que quiero decirte algo. Que yo no voy a continuar. Yo me quedé, pero ¿cómo así? Si llevamos un año, hermano, en este discipulado te he enseñado tal cosa, has aprendido. Me dice que estás feliz. No, no, la verdad no voy a continuar porque esta iglesia no me gusta. Yo me quedé, ¿cómo así que no te gusta la iglesia? Pues si tú y yo llevamos un año aquí, ya llevas tiempo acá, que viene tu familia. No, sí, pero esta iglesia no me gusta. Y dije, bueno, ¿y qué es lo que no te gusta de la iglesia? Obviamente yo estaba en la alabanza, ministro de la alabanza. Es que a mí no me gusta la alabanza de esta iglesia. Yo, ¿no te gusta la alabanza? No. Yo prefiero una iglesia pequeñita, prefiero tal cosa aquí, que prefiero los coros. Yo decía, Señor, después de un año de darle todo a este muchacho, yo dejaba a mi familia, a mi esposa, por venir todos los días y reunirme con él. Y yo no niego, fue decepcionante, fue frustrante, tanto que me acuerdo que al día siguiente fui donde el pastor Alberto y le dije, pastor, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto. Y entonces él se echa a reír y me dice, ¿por qué, mijito? Pasó esto y esto y esto. Y él se echa a reír. Entonces él me dice, fue el primer discípulo. Sí, el primer discípulo. Y si yo te contara cuántos discípulos he tenido y han pasado por aquí y me han dicho, pastor, no voy más. Y si yo te contara cada experiencia que yo he vivido y cada situación que yo he vivido, ¿qué te parece? Y él se reía. Y yo decía, ¿por qué se ríe? Me decía, hijo, esto pasará. Y esta es la primera prueba para que sepas que Dios tiene contigo grandes cosas. Solo deja que Dios se encargue. Y si este no fue, vendrán 1, 2, 5 o 10 más. Pero si este se va, Dios repondrá los que tenga que reponer para que tú veas la mano de Dios en tu vida y seas el líder que tanto le has pedido. Primero Dios, iglesia. Primero Dios. No dejes de buscarle, no dejes de alabarle, no dejes de congregarte, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Yo te invito a que te coloques de pie, iglesia. Quisiera que cantáramos una canción y que podamos